Hola, buen día. Hoy en Verborreando con Inés Castellanos. Vamos a empezar ¿A qué? a verborrar. No sé conversar. ¿Y qué? ¿Y qué más da? Bla 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 bla. Ahora sí. Bueno, primero de todo, Inés, preséntate a los internautas. Bueno, para los internautas puede ser que pueda llegar a ser conocida para algunos como Inestroy Destroy. Ahora ya con 31, por desgracia, he tenido que ir dejando atrás ese nombre. Vale. Pero sigo planteándome convertirlo en mi nombre artístico. Ya, A mí me ya encanta veremos. Inés. ¿Cómo es? Inestroy Destroy. Inés Rey Destroy. ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás ahora mismo? Bueno, pues yo ahora mismo soy guionista. Estoy ahora mismo en el laboratorio de guión de Cima Impulsa, en la 5ª edición. Y a la vez estoy también escribiendo una película con mi madre, un encargo para una productora, una comedia. Y bueno, yo estoy muy contenta. ¡Qué guay, tía! Sí. Justo el otro día entregué la 3ª versión de este guión, que es donde tú y yo nos conocimos en el máster, una historia que tú ya conoces y que ha cambiado mucho. Ahora está mucho más cómica, veremos qué tal funciona. Justo hoy tengo la tutoría, a ver qué les parece. Muy bien, esta historia, para los que no la sepan, trata sobre... La separación de mis padres, ficcionada, una niña de 11 años. Y es en primera persona de tú y yo, Sí, ¿de cuántos de 11 años? años, que también le viene la regla. Es otra de las Exacto. cosas que sucede. Y durante el proceso creativo de Inés de este largo, pues hubo muchas conversaciones sobre esta edad tan extraña, ¿no? Que es cuando una empieza, no voy a decir a ser mujer, porque cuando eres adolescente eres un monstruo, que no sabes qué te pasa, no sabes por dónde te da el aire. Y digo, oye, pues mira, Inés es la persona perfecta para hablar de algo tan complicado como No, es. y además soy la eterna adolescente. Exacto. O sea que- Además es muy, como que tiene muchas referencias, está muy al día, es estupenda. Muchas gracias. A ver, entonces, primer punto, ¿qué supone ser adolescente? O sea, ¿cuál es el clima que tiene un adolescente? Yo creo que ser adolescente es estar en un limbo entre una inocencia que viene de la niñez, Total. que se corrompe, y de repente una empieza a tener revelaciones constantemente. O sea, es un estado de Sí, revelación sí. constante, súper agobiante, Sí. y que tú no tienes las herramientas Para para entenderlo. digerir esas revelaciones. Entonces estás borracha de nuevos estímulos que no entiendes. Total. Y también creo, ¿no?, que es un estado también muy típico de las películas, como nos han representado siempre, muy sad. O ¿Sad? sí, ¿Triste? Sí, o sea, yo por lo menos era mi época de más notar el sufrimiento y entenderlo. O sea, yo he sido una romántica toda mi vida y entonces, bueno, pues todo lo que era, ¿no?, rupturas, chicos, mi propio cuerpo, mi propia perspectiva de mí misma, si me veía horrible comparándome con los demás, pues todo eso Mucha intensidad. Mucha Eso sí intensidad, sí que es verdad. efectivamente. Pero y muchas veces a mí me gustaba como performar el dolor. O sea, Sí. no sentía dolor porque gracias a Dios tuve una adolescencia bastante sencilla y bastante cómoda. Qué gusto. Y entonces era como que me gustaba mirarme al espejo Y llorar. y llorar. Ponerme Falsamente. Sí. Crearme problemas o discutir con mi madre, pero sin Sí. ton ni son, en plan como necesito Necesito ser adolescente. total, porque no lo era, o sea, como no era la típica de la peli. Sí. Yo me acuerdo de mirarme llorando en el espejo, claro. Sí, eso sí. a día de hoy. También lo sigo haciendo, sí. Entonces, ¿qué tipo de teenagers fuimos? O sea, yo es que he pasado, bueno, aquí en Madrid por lo menos, pues todas las tribus urbanas, y más en esa época, es que eran, sí, estaban súper a tope. Entonces, yo es verdad que a mí, ¿no?, la ropa, la moda, todo lo que es el aspecto físico, me ha gustado muchísimo. Como entenderlo, hacerlo parte de mí y convertirlo como en mi personalidad, ¿no? O sea, le vivías como una expresión durante todo. Sí, mucho. Y es mucho. cuando tienes este primer contacto con el Claro, a mí no me pasó porque en el pueblo
no había moda o no teníamos asequibilidad a ciertos ítems que, chulos, ¿no? O modernos, entonces no se vivía con el mundo anorak. Pero qué gracia. Sí, yo eso, por ejemplo, me acuerdo que tuve una vecina que llegó, que era un poquito más mayor que yo y que además mis vecinos fueron un poco mi contacto con el barrio, porque yo iba a un colegio privado lejos de mi zona y la gente de mi barrio, de mi urbanización, era como más macarra. Y a mí me atraía mucho todo el tema chándal de Nike, no sé qué. Yo vivía cerca de la Vaguada, el barrio El Pilar, que era un poco así, pues barrio choni, ¿no? Había muchos chonis. Y me acuerdo, pues eso, de las primeras veces de irme de compras, me fui al outlet del Corte Inglés con 4 euros, ¿no? Para poder comprarme un chándal de Nike a mi primera quedada, que me dejaban salir mis padres ahí al pirulí al lado de mi casa, y era momentazo, y era pues de las primeras veces, ¿no? Que me vestía, intentaba ver quién quería ser, porque en mi colegio la gente no vestía así, por ejemplo. Claro. Yo fui en mi colegio un poco las primeras en llevar extensiones, un chándal, que ahí sorprendía. Era una declaración de intenciones. A mí me protegía bastante ese aspecto como macarra, porque yo siempre he sido miedosa e insegura, aunque no lo parezca. Y de esa manera... Y de esa manera yo me sentía más segura. O sea, el aspecto macarra siempre me ha proporcionado seguridad. ¡Qué gracia! A mí sí que, por ejemplo, mis amigas y yo estábamos todas babeando por el mundo riñonera. Y como una riñonera jamaicana, chula, tal, que en realidad no es más que eso, ¿no? Una simple riñonera. Y de hecho hoy en día las odio y las encuentro horterísimas, pero sí que es verdad que nos daba esta marquita de fumo pitis. Sí. Total, llevo tabaco del diario, llevo papel, y mucha esperanza en esa riñonera, sí. ¿no? Me está generando autoridad. Sí. No. Y yo luego, después de eso, pasé también como por la época emo. O sea, yo iba probando, ¿no? Me ponía el flequillo Chica aquí, emo. lo mezclaba también con pantalones como bajos, pantalones dickies. Iba un poco probando diferentes estilos, a ver como con cuál cuadraba más. Entonces, a nivel eso como estético, pues terminé siendo una adolescente que pasó como por época emo, rapera, tal no sé qué, hasta que, por ejemplo, terminé rapándome la cabeza, siendo punky. Britney Spears. Ataque de Britney Spears total, pero versión muy punky. Y bueno, en esa época había además en Moncloa bastantes nazis, gente ultraderechas, y claro, yo me rapé pues un poco por una cosa estética y de Britney Spears, sin pensar muy bien. Y me acuerdo, claro, que cuando empecé ahí a ir por Moncloa y tal, me paraban los nazis y coño, me acojoné viva. Digo, hostia, esto tiene una connotación, ¿sabes? Este corte de pelo y estas pintas. Además, también como recuperándolo en el mundo adolescente, creo que tanto raparse la cabeza en tu momento Britney como esos ultraderechas, no sé si se puede decir nazi o no, pero también el adolescente tiene muchísimas ganas de pertenecer a algo. En cuanto a despertenecer de su familia, porque es un momento en donde nos desconectamos de nuestro núcleo familiar. Total. Porque es súper necesario ese momento de decir, oye, yo no soy solo hija, sí, que es lo que o hermana, que es lo que he sido hasta este momento, total, sino que soy un individuo y necesito más individuos como de mi rollo para reafirmarme. Sí, pertenecer a un grupo de amigos, como un nuevo entorno familiar fuera de tu casa. Sí. Absolutamente. Es un poco la época de cortar el cordón umbilical con tus padres, o sea... Total, y de enfrentarlos, ¿no? De matar un poco su figura. Sí, y empiezan las mentiras, los engaños, sí. Empiezas a crear una personalidad que a lo mejor no entra tanto en las expectativas que tienen ellos sobre ti, aprendes muchas cosas ya no de tus padres, sino de tus nuevos amigos... Claro, dentro de esas experiencias, ¿no? En donde, como bien has dicho, cortamos ese cordón umbilical, ¿cuáles te marcaron más especialmente a ti? Joder, pues a mí el punto de empezar a salir, o sea, mis padres, yo siempre noté que tenían bastante miedo. O sea, igual que mis amigas salían a discotecas light y tal, y yo soñaba con ver a DJ Marta en directo, me pasaba el día en la web de la discoteca Bat, que era una discoteca en la que iban todas las adolescentes, y yo miraba así las fotos del fin de semana y escuchaba el tema que sonaba de fondo, que era el de yo lo que quiero es irme de fiesta, ahí pues nostálgica, y mis amigas yendo, y mis padres no me dejaban, yo les intentaba convencer por todos. Un día me intenté escapar engañando a mi madre, me pilló y tuve que volver y no salió bien. Entonces todo esto, como la mentira a mis padres, yo creo que es una de las cosas que más me marcaron, porque a la vez que sentía cómo les decepcionaba,
También, ¿no? Yo, pues que forma parte de crecer, ¿no? Pues fallarles Sí. a ellos para yo crear mi propio camino y ver un poco esto. Entonces a mí me marcó mucho esa rotura, yo creo, con mi casa y la vida Y la nueva vida- social. ya. Recuerdo además, por ejemplo, el primer botellón al que fui, que me daba miedo. O sea, igual que veía a los chavales de mi Claro. alrededor súper emocionados y tal, yo estaba acojonada, digo, Pero claro. igual es porque en tu casa fueron un pelín más protectores, porque a mí, yo me acuerdo de los primeros botellones que en mi pueblo se hacían en forma de acampada. Total. O sea, nos íbamos o al parque municipal o un pelín más allá, a un campo, y para mí, o sea, una electricidad en el cuerpo de beberme un vodka limón. Sí, eso ya fum- después, sí. Sí, fumarme un Black Devil, tal. O sea, eran unas experiencias. La palabra electricidad me ha encantado. Sí, absolutamente eléctricas, porque es que además no pasaba nada más allá de jugar a hacer eso, ¿no? Sí. Pero para mí fueron como muy importantes y en una edad bastante pronto. O sea, como... Sí, el alcohol ahí en la adolescencia. Yo me acuerdo una fiesta que hizo una amiga, yo creo que serían sus 14 o sus 15. Mi madre estaba horrorizada de que fuera a ver alcohol, que los padres iban a estar ahí, que iban a poner Sí. alcohol. Yo creo que ese fue uno de mis primeras borracheras y es verdad, también no aprendes a beber porque yo, después de ese primer contacto con ese botellón que me dio miedo, luego, por ejemplo, lo que sí hacía era sí que bebía de más. O sea, sí Yo, que... siempre, yo de jovencita siempre bebí de más, Sí. pero porque... Y creo que es lo que me ha hecho hoy en día una buena bebedora a los 24 Ah, años. pues mira, O sí. sea, yo ahora me considero que hace muchísimo que no me emborracho mal. Sí. Y creo que es una manera, si tienes un ambiente sano, unos padres que están atentos de ti y unos colegotes poco excesivos, creo que es un buen momento para experimentar y excederse un pelín. No, experimentar total. A ver, yo creo que yo ahí descubrí un poco, o sea, con este miedo que yo te cuento, mi disgusto hacia la noche y la fiesta, que luego me gusta, pero a mí me complica. Siempre me ha puesto nerviosa, siempre lo he visto como peligroso dentro Vale. de todo. Y además, ese no saber beber bien viene un poco asociado a esconderme, yo creo, ¿sabes? A ponerme nerviosa en ámbitos sociales en los que no están tus padres y pueden pasar cosas, obviamente. Sí. Y un poco, yo me acuerdo en ese primer botellón que lo primero que vi nada más llegar era un chaval que iba como las grecas y que estaban todos sus amigos ayudándole. ¡Qué Y horror, yo, tía! pues yo bebía un poco así. Y llegué a pensar después, ¿no? Que lo que me gustaba era que me cuidara alguien, ¡Qué interesante! por ejemplo. Claro, y yo era, por ejemplo, una persona, ¿cómo se dice? Como muy primeriza, o sea, Amateur, ¿no? muy prematura. Siempre soy muy prematura en todo. Y sí que es verdad que yo hubo un momento de prematurez que digo, igual no hace falta ser la primera en todo, Sí. cariño. Igual te puedes estar quietecita un rato. Sí que es verdad que en el pueblo creo que se da más esto, ¿no? Que todo empiece mucho antes. Pero hay una... Yo fui muy prematura también, ¿eh? Sí, y hay unas ciertas ganas o que te cuiden o de revelarte llamando la atención. Sí, puede ser. Incluso cayéndote un poco mal a ti misma, Sí. porque tampoco quieres ir gritando por Claro, la vida. Tú claro. te dices, es que tengo que ser algo. Sí, 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 total. Porque Bueno, sí. es que es parte del descubrimiento Claro. de quién eres, cómo quieres que te traten, etcétera. O sea, yo también soy muy primeriza y a mí no me gustaba nada. O sea, yo fui de las primeras la primera en que me viniera la regla en mi clase. Por eso en mi película hablo también de la regla, porque para mí fue un tema horroroso. O sea, no me hacía ni puta gracia tener la regla. Me parecía horrible, me avergonzaba absolutamente. El otro día lo hablaba con no sé quién, digo... o sea, en un futuro, si tengo hijos, me saldrá leche por las tetas. Digo, o sea, las tías. Eso es fascinante. No sale leche, no sale sangre. Es como. Somos asquerosas. De verdad, es O sea, un coñazo. no paramos de segregar cosas. No, no, y el primer contacto con la regla yo creo que avergüenza mucho a muchas chicas, habrá otras a las que no, pero esta cosa de la vergüenza y tal, a mí también me pesó mucho siempre. También entiendo a lo mejor que todo esto de socializar y
y un poco beber de más también venía muy dado de ser vergonzosa, a lo mejor, ¿sabes? Sí, pero es que yo creo que la vergüenza es que hace nada éramos, o sea, hace nada, cuando eres adolescente, hace 2 días eres una criatura y aún vienen Total. flashbacks. O sea, yo me Total. acuerdo de ser adolescente, literalmente, meterme entre pecho y espalda una botella de vodka con mis amigas y al día siguiente mirar o jugar a un videojuego Sí. de Animal Crossing. Sí, sí, sí. Y No, total. Todo esto en la misma semana, Sí, sí, ¿no? esa dualidad, este dilema, ¿no? Claro, Entre de soy darme- malota, pero soy un bebé. Sí, darme unos morreos, que yo creo que me daba unos morreos mucho más intensos antes que Sí, ahora. sí, o sea, no, eso total. pura pasión y volver a casa después de los morreos y literalmente eso, ver los Teletubbies Sí, y sí, estar que- cómoda, ¿no? Con estos Sí, vaivienes. sí, y que yo sigo ahí, ¿eh? O sea, yo sigo en mi jueguito, en mi palia, en mi no sé qué, con mi pijama de Mickey. O sea, a mí no me verás con el pijama de satén monísimo, no, el pijama de primar de Bambi o de Mickey, que digo, madre Nada. mía, voy a tener 50, voy a ir con el pijama del bebé. ¿Qué referentes tenías? Yo era muy... Yo quería ser inglés, yo quería ser tía de Reino Unido, o sea, me daba una... Me y me doy pasa. rabia, porque no sé si en Cataluña o solo del lugar Sí. de donde yo me crié, pero muy anglosajones ¿Y éramos. por qué? No lo sé, tía, O sea, yo ¿qué te quería... influía para querer...? Yo quería ser una chica que vivía en skins. ¿no? O sea, la Como- serie Skins. Sí, A muy ti te- oasis, mucho punk norteamericano, bueno, pop punk norteamericano. O sea, como grupos sucia. así como Green Day y todo eso, Blink 182. Sí, son 41, llevar las uñas pintadas mal, ser Sí, asquerosa sí. en general, ¿no? Bueno, toda una estética punky, ¿no? O sea, más un poco rockera, Sí, no era tan punk o rock, sino era como... teenage, como... vintage con Sí. tejano, mucho tejano, grunge. Sí, grunge, total. Sí, que evidentemente lo performábamos mal porque no teníamos tiendas donde ir a comprar esa ropa de verdad. O sea, Sí. lo hacíamos un poco con lo que pillábamos de los padres, Sí. pero muy anglosajón, tío. Algún cantante catalán se colaba en nuestro Spotify, pero sí que muy poca Sí, referencia local. es verdad, sí. ¿Tú, yo igual. ¿Tú qué onda era? O sea, yo por ejemplo a nivel series, bueno, es que aquí marcó y arrasó justo en mi adolescencia como un poco Los Serrano, por ejemplo. Ahí no es mía esa, por ejemplo. Los Serrano yo rezaba por las noches, Padre Nuestro, y pedía después que por favor me levantara mañana con el pelo como Teté, la de Los Serrano, que lo tenía así completamente largo y liso. Entonces uno de mis objetivos era tener el pelo por aquí, que todavía no lo he conseguido. Ya sigo luchando Poco a poco. por él. Y entonces, bueno, ahí me puse las extensiones. Luego, ¿qué más? Bueno, luego pues la revista Loca, la revista Bravo, o sea, revistas Sí, también me tío, influyeron mucho. La loca, he oído hablar muchísimo de ella y a mí no me llegó, pero se me quedaba con... O sea, nunca la has visto. No, pero he escuchado en otros podcasts, Andrea Compton habla un montón Sí. de ella, de que... Tierra Trágame, que era como historias... o heavy. consejos de sexo, pero súper Sí, explícitos. sí, y es de verdad. enfocados al placer. Claro, la Loca era la única que hablaba así de sexo, porque Que la son- Bravo era sí. como más naif en eso, mucho más light, y la Loca era mucho sexo, sí, hablaba Sí. mucho de sexo. Luego también a nivel sexo, por ejemplo, estaba un programa de radio que presentaba Daniela Blum y Uri Sabat, que era también de historias, no sé si principalmente de sexo, yo las recuerdo de sexo, y me lo escuchaba... ¿Cómo se llama? Daniela Blum. Daniela Blum. Esta chica rubia Qué de ojos cool, azules. ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba el programa? Esto me da rabia. Bueno, si buscamos Daniela Blum y Uri Sí, Sabat, ¿sabes? sí. Pues No, Uri no, Sabat sí que Uri es Sabat. mayor, ¿no? O sea, Los dos tendrán, yo creo, 40 ahora. un poquito más, yo creo. Sí. Y ese, y luego a nivel musical, pues bueno, lo que tú dices, también música muy de fuera, o sea... Había un rap español. Ah, bueno, también. Sí, que Sí, que sí, había eso arrasó. No, Lágrimas de sangre en Cataluña lo petó muchísimo. Ah, sí, me acuerdo de Lágrimas de Sangre. Luego me gustaba, bueno, yo empecé un poco, pues los míticos, ¿no? KCO con Violadores del Verso, tal, pero después apareció Porta, por ejemplo. Ay, el Porta. Porta. Claro, a mí el Porta me pillaba en pelea antiguo. Sí, Era pero Porta, por heavy. ejemplo, con la canción que tenía con un featuring con una chica que decía como cuanto más... Los chicos contra chicas. Sí, chicos contra chicas. Cuanto fuerte más esa chicos canción. conozco, más quiero a mi perro. Sí. Todo esa arrasó brutal.
Y luego a partir de ahí es verdad que estaba Loi, no sé si te suena Loi, que tenía una canción también como de Kinkies, que yo me sentía ahí súper identificada. Yo me acuerdo mucho del Fallaboy porque no, Fallaboy también. Digo, este hombre es español o jamaicano. Sí, no, Fallaboy también marcó muchísimo Sí. aquí. Y luego ya, por ejemplo, más underground, porque ahí empezó, sí, es verdad que con YouTube, ¿no? Porta apareció un poco con YouTube, redes sociales, Twenty, todo esto, que ahí se podía publicar como en tu página principal, publicabas, hacías ¿no? como una publicación diaria y yo solía poner como un tema descubierto, lo que fuera, y yo creo que por ahí apareció Porta y ahí empezaron a salir un montón de raperos emergentes que a mí me marcó muchísimo, por ejemplo, Charlie de Hijos Bastardos. Arrasó también un montón entre la gente de mi edad y Nasta, que sí, se llamaba, yo creo, el grupo, ¿cómo se llamaba? ¿No este era el que hacía una canción con las mismas vocales y todo esto? No, Estoy muy out del rap. el de las mismas vocales, yo creo que era KCO, ¿no? ¿Quién era? Bueno, seguro que Sí. toda España lo conoce, Sí, excepto nosotras. sí. Reconduciendo un poco, tú, Inés, eres del 93. Sí. ¿Qué redes Mayo. usabas? Bueno, yo es que en cuanto llegó internet no me despegaba del ordenador, claro. Llega internet y tú tienes... Yo tendría unos 12, 11 años o 10, una cosa así. Vale. Y mi madre tenía ordenador, porque había gente que no tenía ordenadores en casa. Claro. Mi madre, como escribía, pues tenía yo ordenador y yo estaba ahí en su escritorio hasta que conseguí un ordenador en mi cuarto. Y joder, yo me movía mucho por internet, o sea, empecé, yo creo que lo primero que hubo fue MySpace casi a la vez que Messenger, y luego había muchos chats, o sea, yo me metía mucho, a lo mejor esto era antes de Messenger, yo me metía en Chaterra, había luego Chaterra, páginas de chat, sí. tenía muchos novios online. Esto es fuerte, ¿eh? Sí. Claro, no había ni foto ni nada. A partir de Messenger, los chats era como sin foto ni nada, Sí. y luego Messenger ya te mandabas foto y yo es que era experta en tener relaciones sociales a través de internet, era increíble. Y llega Twenty y llega al mundo foto. Llega a Twenty, llega al mundo foto. Vale, En vamos... MySpace también había fotos, pero le ponías tanto efecto que Claro, y frases, ¿no? pegatinas y no sé Sí. qué, que no se veía nada, y todos con el pelo por aquí pues no se veía nada. Twenty era mucho más visual, sí. Casando un poco el mundo internet, ¿no? Porque yo creo que en nuestras adolescencias, tanto la tuya como la mía, internet es Lo más. tiene un papel protagonista Sí. impresionante, ¿no? Porque yo a los 13, 14 ya me hago una cuenta de Facebook, porque en Cataluña se llama más el Facebook, y bueno, empieza una exposición y una manera diferente de relacionarnos entre nosotros, también posibles apariciones de bullying Sí. o de movidas con amigas Total. o con novios. Ser mujer, ¿no? Ser una mujer adolescente con redes o también en el aspecto de género, ¿no? ¿Cómo lo vives? Pues mira, me ha recordado una cosa muy heavy que me pasó. Esto yo creo que fue a la vez eso que Messenger. Yo me enteré de pronto, no sé de qué manera, ¿no? De que había una web, por ejemplo, en la que subían cotilleos sobre los colegios de Madrid. Tú te metías en la web, le dabas Se como llamaban localización. Informeros, en Cataluña se llaman L'Informé. No me acuerdo. O sea, había páginas de Facebook que se llamaban Informé. En el caso de mi zona se ponía el pueblo, pero en Barcelona se ponía el instituto. ¿Y qué ¿sabes? ponían? Cotilleos. O sea, tú... Sobre la gente. Si tú envías un mensaje a ese informé, es que no sé cuál es la traducción exacta, Sí. informero o algo Sí. así. Yo decía al informé, pues he visto a Inés dándose una vuelta Sí. con Paco. Y el informe lo publicaba en anónimo. Claro. Así como publicación, ¿no? Sí, No como- como Ask, ¿no? Que era esto como de preguntas anónimas, que salía como No, simplemente el no, mensaje, era ¿no? un post. Era post. Sí. Pues eso, yo igual no sé de qué manera lo descubrí, me acuerdo de llegar corriendo a mi ordenador, buscar mi ordenador y ver si habían puesto algo sobre mí, y para mi sorpresa había una puta publicación Y sobre era una mí. web. Era una web en la que tú ponías eso en la búsqueda y te salían todos los colegios de Madrid. ¡Wow! O sea, era muy heavy eso. Y me acuerdo de eso de pulsar, y cuando descubrí que había una cosa sobre mí, bueno, me horrorizó, por supuesto, y fui a buscar me enteré de quién había sido el que había hecho la publicación. Me acuerdo que subí a su sección y le pegué un guantazo, protegida por un par de amigas. Era además un friki que te cagas, un tío horroroso. Que dices, es que hay que ser friki. Y el tío, nada, pues corrió un rumor, o sea, sobre mí. Y- Claro, esto es y digo, súper fuerte. O sea, tenía una mezcla de verdad, ¿no? Ese rumor, pero había una parte que no.
Ya. y cabronazo. Claro, el mundo Ask también yo creo que siendo mujer. Yo no lo viví el Ask, ¿eh? ¿No había? No, o sea, mi O una cosa parecida. generación no lo utilizaba. Sé que es de gente más pequeña, ¿no? Un poco de tu generación. Sí, no, mi generación era una cosa horrible, o sea... Y era muy similar, porque es que es cotilleo. Claro, no, por ejemplo, le preguntaban, evidentemente le preguntaban a los hombres, ¿cuáles son las 3 personas más guapas de X curso? Ya, a mí me decían, guarra, deja de poner los cuernos a tu novio. ¿Sabes? Como era una... Es que eso es horrible porque te llega al final como un mensaje anónimo que además es que no sabes de quién es y te llega... También te tenías que hacer ask, ¿no? Claro, o sea, tenías claro, que entrar tenías que, ahí. sí, firmar un claro, pero contrato. recibir mensajes como anónimos a mí me acojonaría. En plan, ¿saben? Porque además es que la gente decía cosas de tu vida. No, y súper específico. Y Claro. además en un ambiente tan pequeño como suele ser un instituto o un pueblo Sí. en el que Se habla mucho. mucho y tú con 15 años dices cállate mamón y publicas la respuesta Sí, sí. y la haces pública Sí. exhibiendo aún más, ¿no? Sí. Como eso que Sí, ya sí, sí, ha total. violado tu intimidad. Total, Y total, es eso es como- muy heavy, sí, sí. Siempre flipé con el ask, en plan, Es muy joder. raro, es muy raro. Es raro Triunfó porque- poco, ¿eh? O sea, mi generación tiró la toalla muy pronto. Era muy incompatible Me con la alegro salud. porque es que es, claro, Era muy poco saludable. Era una cosa... claro, estoy segura de que habría gente, no sé si habría algún suicidio por el ask, pero me parece... Bueno, por la red, sí. Sí, heavy. Y eso, pues a nivel, eso, cosas que me afectaran, recuerdo eso con internet. Luego recuerdo yo también hacer alguna putada a alguien, Sí, en participar de internet. esto. No tanto como tal, pero recuerdo, es que no sé de qué manera, porque yo he sido bastante como hacker y tal, he logrado cosas y recuerdo una vez que me arrepiento profundamente de lograr, había una cosa que se podía hacer en Messenger que era como bloquear todos los contactos a alguien. Vale. Y recuerdo que una vez le hice eso a una persona. Creo que fue como una devuelta de Sí, algo que me hablando había de hecho tema ella. moral, yo creo que nunca he sido más mala persona que cuando era adolescente. Ya, total. Yo creo que cuando Total. una persona sana, cuando peor persona es cuando es adolescente por una voluntad de encajar. Sí, o cometes Sí. errores que tampoco sabes cómo te Claro. vas a sentir, no sabes un poco lo que es... Pero yo he sido mala persona sabiendo mala persona o... Sí, sabiendo que estaba o, mal. Claro, meterme Sí. con alguien por gustar a otra persona, Sí, pero o sea, Sí, a conciencia, no sí. equivocándome, pero moralmente, no sí. de... Sí, no, de que no eras consciente ni del daño que podías hacer a la otra No, persona. sí que era consciente. Sí. Yo, sabiendo que era consciente, sabía... Pero a lo mejor no tanto como hoy, o sea, no No, pensabas claro, tanto en las ahora soy consecuencias que... consciente y no quiero hacerlo. Claro. Pero sí que es verdad que cuando más mala he sido teenager. Sí, sí, sí. Yo también, yo lo han sido conmigo... Claro, porque es como la edad, Y ¿no? ligeramente lo he sido, ¿eh? No tanto. O sea, sí que ha habido un par de cagadas, ¿no? En mi adolescencia que me he portado mal y que podía hacer daño a alguien, pero a mí me hicieron mucho daño. Entonces yo creo que eso... Es que son malos, tía, los teens. Sí, bueno, son eso malos. es supervivencia pura, ¿no? El Absoluta. colegio, Yo y era la lo que hacía adolescencia. darwinismo, que tampoco te digo, nunca le hice bullying a nadie, pero sí que ahora me considero bastante súper chill, súper pacífica y entonces digo, ¿por qué hacía esas cosas? Sí. Sí. Además es incómodo. Sí, yo me acuerdo una vez que me metí a defender, que esta historia siempre la cuento porque es verdad que yo soy muy justiciera. Es muy bonito. Sí, y a mí me cuesta bastante callarme, ver una injusticia delante mía o un abuso y me cuesta muchísimo callarme. Siempre me han enseñado en mi casa a intervenir también en estas cosas. Y recuerdo, yo iba a un colegio, ¿no? Un poco así de Cáceres en Madrid y me hice bastantes amigos. O sea, es verdad que encajé muy bien, pese a además que eran de ideologías diferentes a la mía y tal. Y me hice muchos amigos de diferente ideología, que al final eso es cero importante realmente, y menos en esa edad, ¿no? La política y tal, y lo haces un poco por tus padres, más que nada. Y recuerdo, bueno, pues que también había gente bastante malota y tal, ¿no? Y hubo una vez que se fue el profesor y tal, y aprovecharon, típico de película, a tirarle mazo papeles a un chaval que había medio pobre. llegado nuevo. ¡Qué horror! Y me acuerdo que de esto, en cuanto llegó la profesora, yo levanté la mano y dije, este y este le acaban de tirar papeles. También lo hice delante de ellos, ¿sabes? Para que, Carisma. un poco así, que es verdad, como un poco chivota, ¿no? Chivata, pero... Chivota con el cole, pero no sé, me parecía fatal, ¿no? Porque voy a participar genial, tía, en super esto, hot me de tu parece parte. asqueroso. Me hubieras encantado. Vale, entonces, ¿cuándo deja una, si es que dejamos de ser adolescentes? Yo considero, o sea, evidentemente hay una edad, ¿no? Que es en algún momento de los 20. En algún momento de los 20, pero sí que es verdad que
como llevándolo a nivel de experiencia, yo creo que dejas de ser adolescente primero cuando empiezas a entender a tus padres. Y yo, una cosa que últimamente pienso muchísimo es, joder, cuando empiezas a ser adulto, te quedas en un estado rarísimo en el que habrá cosas que aprenderás con la experiencia, pero no veo que las preocupaciones de mis padres, aparte de preocupaciones evidentes relacionadas con tener propiedades o contratos o tal, sí, lo que sea, las preocupaciones como más filosóficas de qué es la vida, qué es el amor, qué es... Comparto unos puntos de vista como bastante parecidos ya y digo, no hay respuestas absolutas para estos temas. Ahí es cuando dejo de ser adolescente. Cuando empiezo a dejarlo... A cortar un poco... Cuando ya no veo las cosas blanco-negro. Cuando tengo las mismas dudas y los mismos grises que mis padres o que mis vecinos de edad adulta. Y también que entiendes que es que eso, no hay blanco ni negro porque es que todo es un constante cambio. Tú misma cambias de opinión cada día prácticamente, ¿sabes? A mí no me gusta nada como etiquetarme tampoco en algo porque es que mañana soy de otra manera y mañana pienso de otra manera. Y para mí, darse cuenta de lo poco claro que está todo, forma mucho de la vida adulta. Es decir, nunca voy a tener nada y nunca lo voy a tener todo. O sea, como la vida es esto. Sí, acostumbrarte a ese no saber, ¿no? Que va a ser de mí un poco y vivir un poco... más tranquilo sabiendo también que no pasa nada, o sea, dentro de ahí todo está la madurez, no estar cómoda en decir, no tengo ni puta idea de lo que va a pasar, ni si va a salir bien algo, pero estoy cómoda en esto porque es lo que me toca. Y de ansiedad nadie se muere, o sea, que eso también es todo un punto, la ansiedad ahí en la adolescencia. Entonces, yo, por ejemplo, creo que lo que marcó para mí un poco la ruptura con la adolescencia, aparte de momentos duros en los que sientes que pierdes la inocencia, o sea, yo creo que algún momento doloroso, así traumático, sentí perfectamente mi pérdida de la inocencia, como de, todo feliz, todo de rosas, y de pronto un guantazo de decir, hostia, me van a hacer daño y me van a hacer mucho daño. Y a mí ¿no? como situaciones en mi vida son las que han marcado como una línea entre edades. O sea, por ejemplo, yo diría como que los 23 fueron un poco mi abandono a la adolescencia, que es cuando me saqué el carnet de conducir, también me mudé después de muchos años viviendo en la misma casa, lo dejé con mi expareja, eso fueron como unos cambios tan grandes y un enfrentarme a una nueva Inés, además eso, el coche a mí me empoderó mucho. O sea, poder moverme, huir en el coche, y además me hacía sentirme adulta, responsable de mi propia vida, de quien iba a mi lado, ¿no? Y tal, y eso es ser adulto también es ser más responsable. Total, a mí venir a Madrid, por ejemplo, yo con mi maletita, mis 60 kilos, en la capital, que a ver, que es una capital muy tranquila, pero llego a la capital y digo, estoy yo conmigo misma, y todo de repente se rebaja a nivel de importancia, y digo, nada es tan importante, tengo que sobrevivir. Claro. Vamos a por ello. Y ahí yo también como revalorizo mis prioridades, que creo que son un ejercicio importante, ¿no? Cuando entras en la vida adulta, de decir, me importa la mierda. ¿Te quieres estar en mi vida? Quédate. ¿No quieres? Te piras. Vale, como te empiezas a ser mucho más económico y mucho más práctico. Sí. O sea, yo creo que todo lo que sufres en la adolescencia a nivel... gente que se va, gente que te hace daño, la aparición de la ansiedad, o sea, la ansiedad apareció ahí en mi vida, yo creo como que a los 17 años, y conocer la ansiedad, por ejemplo, ese miedo, la incertidumbre, a mí me ha servido mucho, o sea, yo agradezco a la Inés del pasado que sufrió tanto estas cosas por mí a nivel de emociones y tal, porque ahora mismo es una persona muy estable. O sea, dentro de todo ese miedo y ese sufrimiento que pasé, y la ansiedad, gracias a Dios, se me pasó, porque la ansiedad es una cosa además que hay mucha gente que le perdura y que es muy duro de sobrellevar. Pero de hecho, a mí se me acentúa con los años, ¿eh? Sí. O sea, creo que va a llegar un momento... ¿Pero la experimentaste siendo adolescente? Nunca. Es que yo a la gente que conozco ahora de mi edad que tiene ansiedad nunca lo ha vivido de adolescente. Sí, por de ejemplo. hecho a mí siento que me infantiliza muchas veces. Tengo miedos pequeñitos de decir, pero no me pasaba a mí de chica. Claro, es que el miedo infantiliza mucho, porque solo quieres estar así chiquitito con tu madre, en el vientre de tu madre prácticamente. Total, me siento muy vulnerable y el capítulo de los heavy de ansiedad siempre más de vida adulta. De hecho, este último año para mí ha sido el que más ansiedad he tenido. Y también el que considero que tiene una vida más mía.
sí. No, yo dudo si algún día volverá. O sea, si volveré a tener esa ansiedad que tuve. Yo creo que no. O sea, yo creo que gracias a Dios, de momento, no sé, como que la entendí tanto. Aprendí tanto como a vivir de pronto con ella en ese momento y tal. Y luego mi madre, que es una persona con la que he podido hablar tanto a nivel emocional, a nivel entender mis emociones, pues eso, dejar ir. O sea, hace poco me dijo mi madre una frase que es como para tatuármela. Estaba yo pasando el fatal, no sé qué, por una cosa, y me dijo como tu objetivo es la serenidad. Entonces desde entonces pienso, la serenidad, o sea, tengo que estar serena, no puedo dejarme caer ni en el dolor. Y a nivel de gestión tienes un objetivo claro que es súper cómodo, tipo, esta decisión me va a conducir a la serenidad o no. Y entonces es mucho más fácil como... Total. Sí, y buscar la tranquilidad. O sea, yo tengo claro eso, lo que viví en mi adolescencia, que podía ser sufrir. Ahora tengo claro que todo lo que me haga sufrir, o sea, intento tenerlo lo más lejos posible. Total, sí. Y querer estar tranquila es muy adulto. Sí, total. Sí, yo ya paso. O sea, total. ¿Qué consejos le damos a nuestro yo adolescente? Bueno, pues yo un poco eso, yo la cagué, si se puede decir que es cagarla, no, porque al final quien soy ahora es por todo eso, pero yo me centré mucho en los chicos. Ay, sí, por favor. Eso, cualquier experiencia... Esto fue un error. Sí, cualquier experiencia femenina en general, yo creo que incluso en la vida adulta le seguimos dando muchísima importancia a las relaciones sexoafectivas, que la tienen, pero no pueden ser el epicentro, ni podemos hacernos cargo. Ni puedes renunciar tú a cosas por tu relación. Sí. O pensar que son incompatibles una vida independiente con una relación romántica, pero hay que buscar otras alternativas que igual no son las tradicionales a las que estamos acostumbrados. Claro. Pero sí que es verdad que yo, el mundo hombres... o sea, yo siempre he sido súper lanzada, por ejemplo, y no me ha dado ningún tipo de vergüenza cortejar, y el rechazo en general no me sienta fatal, ¿eh? O sea, no te gusta, bueno, pues para adelante. Pero sí que es verdad que le he dado mucha importancia y he hecho igual, la he cagado mucho, me he emborrachado mucho, he salido más de fiesta que igual no debería haber hecho, pero yo creo que sí que tendría que haberlo hecho. Me lo he pasado genial con mis amigas. Ahora, si a algún punto tendría que decirle a la Malena de los 15 baja revoluciones o no hace falta que pierdas tanto tiempo, es en el mundo de los hombres y en hacer cosas que no te representan o no te identificas con ellas, pero lo haces por gustar a un hombre. Allí sí que yo diría, tía, no. Sí, total, o sea, yo es que eso es lo primero que pongo en la lista, porque yo anteponía a mi pareja antes que a mí misma, anteponía sus logros y lo que él debía de conseguir antes que los míos. O sea, para mí, ¿no? El epicentro de mi vida era un poco el bienestar de mi pareja. Para yo estar bien, yo creo, ¿sabes? Que un poco estar ahí agarrada a él es lo que me hacía a mí sentirme segura y que formaba parte de su vida y que él no se olvidaba de mí. Pero claro, ahí estaba yo renunciando a lo mejor a irme a vivir fuera o a mis propios estudios. Es verdad también que el sistema educativo hace que cueste mucho que te interese lo que estás estudiando, que ese es otro tema. O sea, después con el tiempo también le diría, ¿no?, a la Inés adolescente que un poco que todas esas materias, ¿no?, que a mí personalmente solo lengua, literatura y tal es un poco lo que me ha servido para lo que hago hoy en día. Si alguien va a estudiar matemáticas y tal, sí que le va a servir, pero yo que me centré mucho en lo que era entender emociones, entender las relaciones sociales y tal, a mí me ha servido mucho para ahora ser guionista, por ejemplo. O sea, que bueno, que le diría que se antepusiera a ella un poco antes que a todos, también a las propias amigas, a tal, pero es verdad que ese es tu mundo en ese momento, o sea, es que es... Claro, sí, y es inevitable sentir inseguridades porque yo creo que es la primera vez que tienes conciencia de lo que es la forma de la seguridad, ¿no? Sobre la autoestima. Creo que tú hasta los 10 años eres un animal asalvajado, que no piensa, que simplemente... que piensan tus padres por ti. O sea, que no piensan nada y de repente te ves en tercera persona y intimida muchísimo. Otro consejo... pero que me acabo de inspirar por lo que acabas de decir, también es un poco que si se puede, que es muy difícil estar conectado con tu intuición a esa edad, pero
Hay una naturaleza que yo creo que se empieza a ver un poco Sí. de adolescente sobre lo que vas a ser de adulto. Evidentemente. Total. Y no te lo imaginas. Claro, pero tú poco a poco, o sea, hay pequeños secretitos que te van saliendo. Sí. Y tú como adolescente no lo sabes detectar porque Sí. estás demasiado Sí, ocupado. porque no tienes ni idea de cuál va a ser tu destino. Y estás sobreestimulado y no entiendes Profesional. nada. Pero sí que es verdad que a mí, si hay algún teenager que nos vaya a escuchar en la sala, le animaría mucho a ser un poco intuitivo consigo mismo y decir, oye, ¿a mí por dónde se me va la cabeza pensando? ¿O qué aspectos me llaman la atención sin Total. ninguna lógica? Porque hay algo Sí. que se queda Sí, aquí a sí, la sí, adolescencia. sí, sí, Hay sí. algo que se consolida mucho. O sea, yo, por ejemplo, aprendí a ser extrovertida en mi adolescencia. Yo era un niño muy tímido. O sea, y creo que parte de mí es muy tímida, pero he aprendido Igual. con Las los años herramientas, Sí. sí, a relacionarte bien. a ser una tía de relaciones Sí. cuando mi naturaleza es tímida, Sí, ¿sabes? sí. Y creo que el ser adolescente te anima mucho a decir, sal de tu zona de confort y aprende a ser la reina del mambo sin que tú naturalmente lo seas. Total. O viceversa, aprende a callarte la puta boca Total. si eres una bocazas. Total. Con- Sí, aprendes. Sí, No, o sea, absolutamente. yo creo que se construye algo sólido en Sí, esos años. sí. Yo también recomendaría encontrar hobbies. Ay, sí, por favor. O sea- por favor, y que no sean fumarte canutos con tus colegas. Eso puedes... Es que los hobbies son importantísimos. Mucho. Me recordaba una amiga el otro día una frase de un anuncio mítico de mi época sobre las drogas que era: si construyes, no hay hueco para las drogas. O sea, cuando tienes una vida activa en la que está llena de cosas, no Sí. hay hueco para drogarte. Y yo creo que de pequeños eso tendemos mucho a relaciones sociales, beber, fumar, estar en el parque escuchando música tal, no te interesa absolutamente nada más y piensas que no te va a interesar nunca. O sea, yo estuve a punto de ser una nini, mis padres estaban preocupadísimos, yo no tenía cero interés por las clases, los profesores, nada de lo que me enseñaran, ni siquiera lo que me enseñaban en casa. Y yo a eso me sentía súper perdida, ¿no? Como, joder, es que voy a terminar siendo algo con lo que yo no me voy a sentir cómoda, o que no voy a llegar, ¿no?, a como a exprimir o yo qué sé, como a ser yo misma en un ámbito laboral. que no te vas a sentir satisfecha. Claro, no me voy a sentir satisfecha a nivel laboral y ¿qué más da? Porque estaré con mi novio, que es lo que he trabajado, y joder, qué gran error. Claro, eso, tía. tío. Sí. A mí lo que me ha aportado el trabajo ahora, cuando yo odiaba cualquier cosa relacionada con el trabajo en esa época, es que no me lo ha aportado jamás ningún hombre, mis amigas mucho más, pero lo que a mí me ha aportado encontrar mi lugar es una seguridad en mí misma, No, que y es es- que nada más me lo había aportado. Y es que además es tan poco interesante una persona sin intereses. Y yo creo Sí. que es redundante, ¿no? Pero yo creo, primero, que los intereses son contagiosos. Es decir, tú empiezas con un interés y ese interés se ramifica en otros. Sí. O sea, creo que es una actividad preciosa que te vas descubriendo en diferentes aspectos y cada vez te vuelves más curioso. O sea, la curiosidad, si la alimentas, se engorda. Sí, total. Es muy agradecida. Y Total. luego, la adolescencia es un momento estupendo para tener hobbies porque no tienes que currar, porque tienes que ir simplemente al instituto y luego tienes un montón de tiempo precioso, energéticamente estás genial porque eres una esponja. Y luego hay gente que, coño, que está muy bien descubrir un hobby a los 50 también, ¿eh? Hombre, ¿No? claro. Y el crochet no hace falta que lo descubras a los Claro. 15. Pero yo, por ejemplo, a mí bailar me encanta y ahora que, pues, por razones evidentes no puedo bailar tanto, digo, hostia, ojalá hubiera bailado más cuando era Claro, jovencita, total. ¿sabes? Hubiera aprovechado más ese baile. También es que es difícil, ¿eh?, encontrar el hobby, lo que te gusta. A mí Claro. que me encantaba estar en el ordenador y tal, claro, nunca imaginé que, por ejemplo, a nivel laboral lo que iba a buscar era estar en un ordenador, Sí, por ejemplo. pero lanzarse a piscinas sin miedo y sin vergüenza de lo Eso, que no dirán. dejar de probar cosas, por Claro. ejemplo. O sea, y todo lo que sea aprender, no, a lo mejor no matemáticas y tal, pero fotografía, cine, baile, algo como creativo y artes, artístico lo creativo a es mí muy me parece bonito. imprescindible. Sí, Es sí. una manera de sacar emociones y tal que de otra manera a lo mejor no puedes Y que expresarlas. claro, y cuando eres ¿sabes? teen, total. Sí, sí, sí.
Vale, así para ir acabando, ¿qué diferencias generacionales, ya tanto sea como de internet, o sea, como Sí. mundo físico o como valores y ideas, crees que nos diferencian a ti y a mí? Tú eres del 93, hemos dicho, yo soy del 2000. ¿Cuántos años nos diferencian? Tú tienes ahora 30 Y uno. y yo tengo 24, o sea, como 8, unos 8. 8 años. O sea, sé que cuando yo tenía 15 tú tenías Ya somos de letras las dos. 8, pero- una cosa así, ¿no? Sí. 17, 14 Sí, o sí, por sí. ahí. Qué fuerte. Claro, yo Ahora entro- no se nota nada, pero claro, en esa Yo entro en época... el instituto y tú tienes 20. Claro. Pues yo creo diferencias generacionales, bueno, habrá gente también de mi generación que baila súper bien, pero vosotros, los bailes de TikTok, o sea, el aprenderse coreografías y todo Mi eso, generación no es TikTok. Musicali, No. yo llegué a tener Musicali, ¿eh? Porque tú Por eres una tía muy ejemplo. moderna y muy rejuvenecida. Pero No es- tanto, No, ninguno de mis amigos ha bailado un baile de TikTok. ¿no? No. A lo mejor es porque... Me ves demasiado joven, o sea, ya me estás contando. Ya, este es más de mi Sí. hermano, ¿no? A lo mejor... Nosotros somos... Es que a lo mejor no hay tantas, ¿no? O sea, es Claro, verdad es lo que que... quiero saber. Claro, yo mi infancia no había internet, o sea... Yo usaba WhatsApp a los 12, 13. Claro. Yo tenía ya un WhatsApp. Pues a mí no me dejaron hasta más. Ahí era el típico móvil Nokia que solo era SMS Claro. y llamadas. Igual yo creo que la mía ya empieza a ser más ansiosa, ¿no? Más urgente. ser. Más respondo a los mensajes ya. Puede ser. Hacíamos sesioneos de fotos para Facebook, por ejemplo. Sí. Eso no sé si tú lo hacías. Sí, sí. En el mundo relacional yo creo que ya nos había tocado un poquito. Yo ya hablaba de feminismo a los 13. A lo mejor eso más. Por ejemplo, a nivel que sabíais más, a lo mejor, ¿no? Porque ya estabais más conectados, más claro, y teníamos más concienciados. recursos, o sea, al final. Claro, yo vengo de una generación, yo creo, mucho más conservadora. O sea, absolutamente. Yo creo que... Además en Madrid. Claro, yo creo que el cambio así más fue cuando yo tenía unos 18 o así, pero anteriormente Madrid era muy, muy conservador. O sea, a nivel machismo, yo qué sé, no sé tampoco cómo lo vivirías tú, pero yo me acuerdo esto, yo tengo ese dilema, ¿no? Entre que tengo un padre como mucho más conservador y una madre mucho más liberal. Yo me dedicaba a hacerles preguntas contrarias al uno y al otro, un poco para ver qué me decían y crear un poco mi propia verdad. Sí. Pero siempre en mi casa, que me han enseñado mucho eso sobre política, las injusticias, no sé, yo también lo rechazaba en parte, era como, ay, que no, que yo solo quiero estar con el internet, Ya. el tal, y yo creo que vosotros sois más concienciados, ¿sabes? De la importancia Claro. del cambio, de... Y yo Eso creo es que verdad. un pelín más compasivos, no mucho, porque yo me acuerdo, por ejemplo, a algunas personas que se hicieron públicos sus nudes y yo, o sea, evidentemente hubo risas, hubo comentarios desagradables hacia estas personas, pero sí que es verdad que yo creo que eso llega a pasar 10 años antes, o sea, no sé qué hubiera pasado si una persona se descubre en sus fotos desnuda. Sí, eso daba mucho miedo. O sea, pero- el intercambiar fotos y Sí, tal era... En mi generación sucedía bastante, pero creo que la peña evidentemente era mala y se las mandaban, pero había un pelín más de compasión. Creo que Puede somos una ser. generación que perdona más. Puede que- ser. Luego también, por ejemplo, a lo mejor nos puede dividir, en mi época había como más miedos a nivel, por ejemplo, secuestros. Yo no sé si tú ¡Guau! viviste que tus No. padres tuvieran miedo a que te secuestraran y tal. No, claro, por lo de las niñas de... De Alcácer, ¿no? Claro, ¿eso es de tu generación? Más pequeño... por No, ahí. pero un poco no por ahí. seguían, no había, seguían. había cosas de secuestros. ¡Qué Sí. heavy! Sí. A ver, también yo es que estuve en la montaña, pero... Sí, a mí